Hola a todos, bienvenidos a el último tema de la unidad 1 de generalidades del sistema endocrino. El último tema que nos falta por revisar es el tema 1.6, mecanismos de retroalimentación positiva y negativa en endocrinología. En realidad este tema es corto, no nos llevará muchos minutos y durante las clases anteriores hemos tocado algunos puntos de retroalimentación de estas hormonas. Bueno, nuevamente aquí los temas de la unidad número 1, donde podemos ver que ya es el último tema, los mecanismos de retroalimentación tanto positiva como negativa. Bueno, el objetivo de este último tema es entender los conceptos de qué es una retroalimentación positiva y negativa, no únicamente en endocrinología, sino también el concepto que puede ser aplicado en otras funciones fisiológicas. Hay que saber diferenciar los dos tipos de retroalimentación y también que algunos libros mencionan algo que se llaman asas ultra cortas, cortas, largas, inclusive ultra largas, y a qué se refieren cuando leemos esto en los textos, y algunos ejemplos para aplicar estos conceptos de retroalimentación, algunos enfocados en endocrinología, algunos de funciones fisiológicas en el cuerpo. Bueno, para empezar, la definición concreta de los mecanismos de retroalimentación, en el caso de la negativa, es el mecanismo que mantiene la homeostasis al reducir la salida del sistema cuando el nivel de la variable regulada es alto. Es decir, entre más alta esté la variable, menor producción va a tener. Y entonces se está autorregulando porque en el siguiente paso van a disminuir los niveles de esta variable. Si lo extrapolamos a hormonas, entre mayor secreción de hormonas, va a ser una inhibición de la estimulación. Por lo tanto, en la siguiente ronda, al no haber estimulación, va a disminuir los niveles de esta hormona. Entre más haya, en la siguiente ronda va a disminuir su producción. Y en el caso de una retroalimentación positiva, es el mecanismo que amplifica una respuesta en un sistema, llevando a una mayor salida del sistema cuando se presenta un estímulo. Es decir, a mayor aumento de la variable, mayor estimulación, y en la siguiente ronda va a haber entonces mayor salida del sistema. Si esto lo extrapolamos nuevamente a hormonas, entre mayor hormona haya, mayor estimulación, y en la siguiente ronda mayor cantidad de hormona, por lo tanto mayor estimulación, y entonces se vuelve una bolita de nieve que va creciendo y va aumentando el estímulo hasta que llega un umbral donde se detiene este incremento. Estos son mecanismos valiosos, los positivos, pero también muy peligrosos de controlar. Por lo tanto, en los sistemas endocrinológicos y en los sistemas fisiológicos, los sistemas o los mecanismos de retroalimentación que se prefieren son los negativos y son los que más encontramos en la fisiología del cuerpo humano, los mecanismos de retroalimentación negativa. Hablando de hormonas, el negativo es el que más se usa y vamos a dejar los positivos para ciertos puntos, para ciertos fenómenos de la vida del ser humano donde se utilizan estos tipos de mecanismos y que son esenciales para desencadenar ciertos eventos. Ahora, algunos ejemplos de retroalimentación negativa. Tenemos la regulación de la glucosa sanguínea, donde la insulina y el glucagón regulan estos niveles de glucosa. Y en el caso de la regulación de hormonas tiroideas, tenemos una regulación negativa en el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, donde podemos ver en esta imagen cómo podemos nosotros observar aquí a el eje hormonal, donde tenemos al hipotálamo, que es neuronal. Posteriormente tenemos la adenohipófisis glandular y la tiroides, que es glandular. En el caso de que los niveles de hormonas tiroideas disminuyan porque hay una mayor utilización, porque se está degradando, porque se está eliminando, el aclaramiento, etcétera, varias o diferentes variables, esta disminución de los niveles de hormonas tiroideas son sensadas por el hipotálamo, pero también por la hipófisis. En el caso del hipotálamo, sensa que hay una disminución
de T3 y de T4, y como respuesta a esto aumentan los niveles de TRH, hormona liberadora de tirotropina. Y esta a su vez estimula la adenohipófisis para que produzca TSH, la hormona estimulante de tiroides. Esta sale a la circulación sistémica, encuentra a la glándula tiroides y, como dice su nombre, hormona estimulante de la tiroides, estimula la secreción de T3 y de T4. Por lo tanto, ahora aumentan los niveles de hormonas tiroideas y este aumento es sensado por el hipotálamo, y entonces, como es un mecanismo de retroalimentación negativa, habíamos dicho que entre más hormona se inhibe la estimulación, y entonces el hipotálamo disminuye los niveles de TRH y por lo tanto la adenohipófisis disminuye los niveles de TSH. Por lo tanto, hay una disminución en la estimulación de la glándula tiroides, disminuyendo o parando la producción de estas hormonas, hasta que caen a un nivel bajo donde nuevamente es prendido el sistema. Este sistema constantemente está sensando estos niveles y está produciendo de acuerdo a las necesidades TRH, TSH, hormonas tiroideas. La importancia biomédica de este sistema es que si tú administras de manera exógena hormonas tiroideas a un paciente que no lo necesita, entonces lo que va a suceder es que van a aumentar los niveles de T3 y de T4, y no es porque la tiroides los produjo, sino porque el paciente consumió este medicamento, y entonces el hipotálamo sensa estos niveles altos, deja de producir TRH, por lo tanto disminuyen los niveles de TSH y la tiroides deja de producir la hormona tiroidea porque tú se la estás dando de manera exógena. Si en un momento tú retiras de golpe este medicamento y disminuyen las concentraciones, el sistema tardará un poco en volver a retomar la producción de hormonas tiroideas, inclusive puede llegar a un punto donde ya no la produce y el paciente queda dependiente permanentemente de hormonas tiroideas, aunque en un principio nunca las necesitó. Y esto es importante porque en muchos tratamientos no aprobados por la FDA, ni por la COFEPRIS, ni por ninguna autoridad médica, está aprobado el tratamiento de hormonas tiroideas para la reducción de peso, porque puede desencadenar bloqueos en el eje de hipotálamo hipófisis tiroides, inclusive puede generar un hipotiroidismo iatrogénico o farmacológico. Aquí vemos otro ejemplo de el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, donde nuevamente el hipotálamo produce CRH, la hormona liberadora de corticotropina, que estimula la adenohipófisis para la producción de propiomelanocortina o POM, que sufre un procesamiento, donde nace de este procesamiento la ACTH, la adrenocorticotropina. Esta hormona va a la suprarrenal y estimula la biosíntesis del cortisol. El cortisol, que es un glucocorticoide, pues tiene efectos sistémicos, y estos niveles aumentados de cortisol inhiben la producción de CRH en el hipotálamo y por lo tanto disminuyen los niveles de ACTH. Este mecanismo es importante porque cuando nosotros utilizamos una dosis de glucocorticoides exógenos, por ejemplo, una dosis alta de dexametasona, de betametasona, de prednisona, puedes bloquear este eje y entonces el cuerpo deja de producir CRH, ACTH y cortisol. Y en el momento entonces que disminuyan los valores farmacológicos de tu dexametasona, de tu glucocorticoide, entonces el cuerpo puede quedarse sin glucocorticoides en un periodo de tiempo en lo que este sistema se vuelva a restaurar, o no, y nunca más se vuelva a restaurar, y entonces el paciente genera un hipocortisolismo que puede ser grave, inclusive puede costar la vida del paciente. Y en los mecanismos de retroalimentación positiva tenemos como ejemplo al ciclo ovárico, donde el aumento de los estrógenos lleva a un pico de LH antes de la ovulación, o la coagulación sanguínea, que hay una amplificación de la cascada de coagulación, inclusive efectos muy graves de estos sistemas puede ser la coagulación intravascular diseminada.
También tenemos un ejemplo clásico en endocrinología, que es la lactancia, donde el hipotálamo, junto con la neurohipófisis, que en realidad es la misma neurona, sensan los estímulos del pezón dado porque el bebé está succionando el pezón y entonces da unos estímulos nerviosos, una comunicación a distancia nerviosa y el hipotálamo entonces libera oxitocina y esta oxitocina llega a la glándula mamaria y en la glándula mamaria lo que va a provocar es una eyección de la leche. Por el otro lado, la de hipófisis tiene producción de prolactina que estimula la lactancia. Otro ejemplo clásico de retroalimentación positiva es el trabajo de parto, donde la cabeza del bebé que llega y estimula el cérvix para dilatarlo, esta presión que se hace sobre el cuello uterino provoca entonces un impulso nervioso que llega al hipotálamo donde produces oxitocina y esta oxitocina provoca contracciones del músculo liso del útero y esta contracción empuja a el bebé y entonces se hace mayor presión de la cabeza sobre el cuello uterino, dilatándolo y por lo tanto mayor estímulo, mayor oxitocina, mayor contracción. Mayor contracción, mayor presión de la cabeza sobre el cuello del bebé, más oxitocina, hasta que hace una expulsión del producto y esta expulsión del producto pues provoca una relajación del cuello uterino y por lo tanto aquí se corta el mecanismo de retroalimentación positiva porque ya no tengo el estímulo que lo alimenta o lo provoca. En el caso, regresando a la lactancia materna, en cuanto el bebé deje de succionar, entonces dejarás de producir leche porque se perdió el estímulo inicial. También en los libros vas a encontrar conceptos como de asa corta, ultra corta, larga, inclusive ultra larga. En realidad se refiere cuáles son las relaciones que tenemos en estos efectores entre las glándulas. Por ejemplo, las de asa corta es una retroalimentación entre el órgano efector y la glándula que secreta la hormona. En el caso, este sería corta, en el caso de la asa ultra corta, es una retroalimentación dentro del mismo órgano o entre las células cercanas. De asa larga involucra una o más glándulas endocrinas diferentes al sitio inicial de la liberación. Por ejemplo, de asa corta podrá ser que la tiroides, al detectar sus propios niveles de T3 y T4, se inhiba. De asa corta sería el hipotálamo con la hipófisis y de asa larga el hipotálamo con la tiroides. Bueno, aquí vemos unos ejemplos de retroalimentación positiva y negativa, algunos de endocrinología, otros de sistemas fisiológicos. Vemos en positivo la coagulación sanguínea, el parto, la lactancia materna, la cascada de señalización de células T, la ovulación, la regeneración tisular, el ciclo menstrual, crisis hipertensivas, la desgranulación de los mastocitos, la hemostasis inicial y en el caso de retroalimentaciones negativas tenemos la regulación de la glucosa, la termorregulación, la regulación de la presión arterial, la regulación del pH sanguíneo, el control de la concentración de calcio, el control de la tiroides, la regulación de la eritropoyesis, la regulación de los niveles de sodio, el control de la respiración y la regulación del apetito. Bueno, en conclusión, pues la comprensión de estos mecanismos es importante y crucial para entender la homeostasis y por lo tanto las enfermedades endocrinológicas y cómo incluso nosotros podemos en medicina inhibir estos ejes de retroalimentación de manera iatrogénica o de manera médica. Inclusive podemos sacar provecho a estos sistemas de retroalimentación cuando tenemos alguna condición donde en el cuerpo se salga de control la producción y entonces nosotros sabemos cómo bloquearlo y damos algún fármaco que lo inhiba, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplos que vimos anteriormente, pues vemos la importancia del aprendizaje de estos conceptos. Bueno, muchas gracias por estar en estas 6
temas de la unidad número 1. Nos vemos en la unidad número 2, donde hablaremos de metabolismo intermedio, el ayuno, el postprandio y pues algunas vías metabólicas de carbohidratos como glucólisis, gluconeogénesis, pero también de lípidos como lipólisis, beta-oxidación, etcétera. Algunos puntos de relevancia médica, novedades y actualidades que tenemos en estos temas, algunos fármacos por ahí que vamos a decir que pues en realidad no funcionan porque nosotros ya entendemos el metabolismo. Y bueno, recordamos, yo soy el doctor Iván Saldívar, mis redes sociales, @Iván Saldi, aquí en mi canal de YouTube pueden inclusive pedirme algunos videos de algún tema que se les complique, sobre todo con enfoque en endocrinología, y pues nos vemos en la unidad número 2 y éxito en su examen.